¿Héroe o villano? Lo cierto es que el personaje creado por Johnston McCulley en su obra La maldición de Capistrano, conocido como el Zorro, ha sido visto por la gran mayoría de hispanohablantes. La historia transcurre en la California española y el personaje principal es conocido como Don Diego de la Vega. Vestido de negro, sombrero de ala ancha, antifaz, su caballo negro tornado que obedecía al primer silbido e invencible espadachín que para terror de los malvados dejaba su marca, una Z trazada con la punta de su alma en el pecho de los vencidos y en los refugios de los enemigos como temible amenaza. Pero ¿qué historia real hay detrás de este personaje? En este vídeo de Historia y Política lo contamos. Los historiadores y especialistas del cine mencionan que hay dos personajes reales históricos que sirvieron como inspiración a Johnston McCulley en la creación de su personaje del Zorro. Por un lado, tendremos a William Lamport, nacido en Wexford, en Irlanda, en 1615. William fue educado entre los jesuitas, en Dublín y Londres, pero acabaría su instrucción en Santiago de Compostela. A sus 16 años, cayó preso en Londres por sedición, por repartir panfletos católicos en el corazón de la iglesia protestante, aunque conseguiría escapar de dicha prisión. Se embarcaría camino a Irlanda, donde sería embaucado por un pirata con las historias de botines, alcohol y mujeres, por lo que pasaría 2 años de su vida como pirata y comenzaría a dominar el arte de la espada. Dicha aventura pirata acabaría en La Coruña, donde adopta otro nombre, Guillén Lombardo y Guzmán. En 1630 se habla de él como un hombre de gran cultura y muchas cualidades, llegando su nombre al conde duque de Olivares, quien lo llevaría a la corte de Felipe IV. Se uniría al regimiento de los tercios españoles y se convertiría en diplomático y espía, pero tendría un romance con la noble Ana de Cano y Leiva con un embarazo sin boda previa, lo que le supondría la expulsión a Nueva España, México. El conde duque de Olivares aprovecharía la oportunidad y le encargaría la misión de conocer los nombres de los jefes criollos levantados en armas como protesta contra los impuestos. Sin embargo, el Tribunal de la Inquisición de la Ciudad de México no tarda en condenarlo por amistad y complicidad con indígenas y esclavos negros. Aunque en un primer momento consiguió darse a la fuga de la prisión de la Inquisición, esa fuga solo duraría un día por la fuerte persecución que acometió el Tribunal Inquisitorio. Pasaría hasta 17 años en prisión, hasta 1659, y su principal valedor, el conde duque de Olivares, había perdido sus posiciones de poder por la insurrección de Portugal y las derrotas en Cataluña, entre otros motivos. Se le condena así a morir en la hoguera el 19 de noviembre de 1659, pero cuenta la leyenda de que antes de que el verdugo encienda la pira, consiguió ahorcarse con la cadena que lo sujetaba, convirtiéndose así en el primer mártir de la liberación mexicana de España, siglo y medio antes de la muerte de Hidalgo y Costilla, considerado como el padre de la patria mexicana. Nació así el mito del zorro irlandés. Por otro lado, se menciona el personaje de Joaquín Murrieta. En 1848, Estados Unidos invadió México, despojándolo de más de la mitad de su territorio, ocupando Texas, California y Nuevo México. Aquella época de cowboys, colonos y comerciantes iba a ser recordada con el nombre de la fiebre del oro. Hacia 1850, Joaquín Murrieta se asienta en California junto con su esposa. Al igual que muchos otros mexicanos, pretende aprovechar las oportunidades que deparaba la flamante industria minera local. Sin embargo, aquella tierra era hostil con los latinos. El gobierno estadounidense cobraba importantes impuestos a los mexicanos que quisiesen explotar las riquezas del lugar, a la vez que los colonos anglosajones se mostraban violentos con los indígenas. Una tragedia familiar cambia radicalmente la vida de Joaquín Murrieta. Su mujer es asesinada en medio de una ola de ataques contra los latinos. Murrieta comienza un camino de venganza, naciendo así un mito. Su figura es hoy recordada como un símbolo de la resistencia contra el invasor estadounidense. Mientras los estadounidenses claman por justicia, los mexicanos admiran a este hombre. En definitiva, sea Murrieta o Guillén la verdadera historia del zorro, lo pone junto al corazón de los mexicanos y su historia rebelde. El zorro ha sido muy usado por el cine de Hollywood, que actualmente tiene a los terroristas de rasgos árabes como sus villanos favoritos, anteriormente a los soviéticos y alemanes, pero a comienzos del siglo XX
los latinos y españoles eran los principales tópicos del cine americano, cuando nacería El Zorro. A consecuencia de la propaganda generada durante la Guerra del 98 entre España y Estados Unidos, los españoles eran mal vistos por los estadounidenses. Por ello, no sorprende que un héroe mexicano que combatía la corrupción en una California de administración injusta pero mexicana, se transformase en el cine en un aristócrata educado en España, que lucha por fomentar la independencia de México contra el poder español, calificado de desastroso y malvado por Hollywood. Además, el conflicto que libraron el México independiente y Estados Unidos previo a la Guerra de Secesión terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde los mexicanos perdieron más de la mitad del territorio soberano, entre ellos Texas y California. La contienda militar fue acompañada de una campaña de propaganda que atribuía a los mexicanos los mismos defectos que a los españoles, justificando así la invasión estadounidense. Por lo tanto, a través del cine, en particular del personaje del Zorro, el significado político que adquiere es legitimar la invasión estadounidense sobre México y presentar el colonialismo español como un periodo de injusticias y desorden administrativo. Y esta es la historia de un personaje que es considerado mayoritariamente como un héroe en América Latina, un Robin Hood con características del Quijote y un bigote de galán de los años 40, una espada que trazaba la letra Z rápidamente, inicial de la palabra hebrea Ziza, significado de principio de la vida, resplandor y chispa divina, que simboliza la labor del zorro en cuanto a la historia de México. Y ahora, una pregunta para que me respondas en los comentarios. ¿De qué otro héroe o villano histórico te gustaría que hiciéramos un vídeo? Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para estar al tanto de los siguientes vídeos. Muchas gracias.